Bienvenidos a la clase de tratamiento de la tuberculosis sensible en adultos de 15 y más años, donde abordaremos justamente el esquema primario. El esquema de tratamiento para la tuberculosis sensible requiere de la administración de tratamiento de manera ambulatoria. Se potencia justamente que la administración de tratamiento sea dada en la atención primaria. Debe ser siempre estrictamente supervisada, es decir, directamente observada por el personal de salud capacitado, quien debe verificar que el paciente haya deglutido adecuadamente los comprimidos o las cápsulas que está recibiendo. Los fármacos deben administrarse todos juntos de una vez en el tiempo que el paciente precise justamente para ello. Se debe evitar fraccionar las dosis por horario, o sea, es decir, en horas separadas. Idealmente debe ser administrado en las mañanas, entre comidas, por lo menos una hora después de haber consumido alimentos o una hora antes de consumir alimentos, y evitarse la administración conjunta de lácteos, ya que disminuyen justamente la biodisponibilidad. El esquema primario de tratamiento será indicado por el médico de atención primaria. El tratamiento debe ser iniciado, tan pronto como se confirme el diagnóstico. De hecho, la normativa vigente para el programa de tuberculosis del Ministerio de Salud menciona dentro de 24 horas desde que se diagnostica el caso. El inicio del tratamiento para los casos nuevos pulmonares sin confirmación bacteriológica, es decir, aquellos casos que son de diagnóstico clínico, debe ser indicado por el referente clínico del programa de tuberculosis, no por la atención primaria. Aquellos casos que presentan resistencia a algunos de los medicamentos del esquema primario serán referidos al referente clínico del programa de su servicio de salud para el tratamiento de tuberculosis resistente, y se seguirán las pautas descritas en el capítulo 8. Dentro de los medicamentos utilizados en nuestro país para el tratamiento de la tuberculosis sensible son la isoniazida, rifampicina, los pilares para el tratamiento, piracinamida y etambutol, y en ellas encontramos las letras abreviadas, las cuales están estandarizadas a nivel internacional. Todo tratamiento deberá ajustarse al esquema normado en nuestro país, y cualquier fármaco que no sea de los que estamos mencionando acá debe ser indicado por el referente clínico en coordinación con el Ministerio de Salud. Además, debe existir siempre un stock crítico en cada uno de los establecimientos que permita poder iniciar una terapia, y todas las medidas de prevención de errores de administración, desde la indicación médica, almacenamiento, dispensación y administración, deben ir acordes a la prevención de errores de medicación. Todo esquema de tratamiento diferente al normado debe ser autorizado por el equipo del Servicio de Salud y del Ministerio, como bien había mencionado anteriormente. ¿Qué características tiene el tratamiento de tuberculosis? Es que debe ser asociado y al mismo tiempo prolongado. Por eso el tratamiento mínimo, el esquema primario, son 6 meses. La causa de esta, o la razón de por qué tiene estas características el tratamiento para la tuberculosis, tiene que ver justamente con las diferentes poblaciones bacilares que se pueden encontrar en un paciente con tuberculosis activa. Desde el punto de vista de la actividad metabólica, vamos a tener poblaciones bacilares que están francamente en estado latente, durmientes, no existe actividad de ese bacilo. Bacilos de baja actividad metabólica en un medio ácido dentro de un macrófago alveolar, bacilos con periodos cortos de metabolismo y bacilos muy activos de crecimiento. Cada uno de los fármacos tiene un efecto sobre estas poblaciones bacilares, y al mismo tiempo también la asociación favorece el que no se desarrollen cepas o no se desarrollen bacilos con genes de resistencia a algunas de las drogas antituberculosas. Por ello que además es asociado y prolongado, porque como tenemos distintas poblaciones bacilares con distintos grados de metabolismo, aquellos que están en estado de muy baja actividad metabólica son los que demoran más tiempo en ser eliminados.
En este esquema podemos ver un resumen de los fármacos y de las fases que tiene el tratamiento de tuberculosis, que jamás va a ser menor a 6 meses. El esquema primario es de administración diaria de lunes a viernes en el formato ambulatorio, en atención primaria, y las fases cuenta con una fase intensiva, que son 4 drogas, es decir, la piracinamida, rifampicina, etambutol e isoniazida, 2 meses, aproximadamente 10 semanas de tratamiento, que por indicación del referente clínico podrían ser incluso 12 semanas, y principalmente esta fase tiene que ver mucho con el rol bactericida sobre estas poblaciones bacilares que mencionamos en la diapositiva anterior. Y una vez que el paciente completa estas 10 semanas o 12 semanas de indicación, lo ideal es que haya sido, insisto, adherente al tratamiento, porque de lo contrario estaríamos considerando que está en abandono de tratamiento. Podemos pasar a la fase de continuación, siempre y cuando tengamos la claridad de que el paciente ha evolucionado clínicamente favorablemente bien, tiene la sensibilidad, susceptibilidad a drogas antituberculosas sensible, sobre todo estamos refiriéndonos a la sensibilidad rifampicina y la sensibilidad isoniazida, y además de ello ha sido adherente al tratamiento y presenta dentro de los controles bacteriológicos, ha ido negativizando desde el punto de vista de baciloscopías negativas y cultivos negativos. El control de los pacientes con tuberculosis activa que inician tratamiento es mensual con baciloscopías y cultivos. No se deben hacer controles con GeneXpert o PCR para tuberculosis en los pacientes que están en tratamiento. Y esta fase del tratamiento, que utiliza solamente 2 drogas en 16 semanas, se compone solamente de isoniazida y rifampicina, y su rol principalmente es un rol esterilizante. Recordar que las drogas que utilizamos son etambutol, isoniazida, rifampicina, piracinamida en 2 fases, una fase inicial de 4 drogas y una segunda fase solamente que utiliza 2 drogas. Es importante también recordar realizar la prueba de VIH a todos los pacientes que inician tratamiento para tuberculosis activa. En el caso que el paciente rechace la realización de un test para VIH, esta decisión deberá ser consignada por escrito por el personal de salud con la firma del paciente. Por otra parte, es importante recalcar que la asociación entre VIH y tuberculosis no es extraña, con el tiempo ha ido aumentando. Por lo tanto, es fundamental diagnosticar a las personas que se les ha diagnosticado tuberculosis, verificar su estado serológico, porque el manejo efectivamente va a ser diferente si es que el paciente da positivo para el VIH. Se pueden tomar test sanguíneos, test de ELISA, como también la norma permite que se puedan utilizar test visuales, entre otros. Todos aquellos que estén aceptados por el Instituto de Salud Pública. En el caso de los pacientes que se encuentren hospitalizados para recibir su tratamiento, generalmente la indicación va a ser de lunes a domingo. La duración de la fase inicial no deberá ser inferior a 10 semanas. Como generalmente mencionamos y está descrito en la norma, que son 50 dosis, es muy probable que si damos el tratamiento de lunes a domingo se vayan acortando en semanas, lo cual no debería suceder. Por lo tanto, tenemos que asegurarnos que si va a ser la fase intensiva administrada en esta versión de hospitalización por requerimiento y condición del paciente, la fase inicial no tenga un tiempo menor a 10 semanas. Por lo tanto, es muy probable que nos pasemos de las 50 dosis mencionadas para completar este tiempo. Lo mismo ocurre en la fase de continuación, que no debería ser inferior a 16 semanas. Tanto los casos nuevos como los previamente tratados, las recaídas y tratamientos después de pérdida de seguimiento, excluyendo los fracasos de tratamiento, van a utilizar el esquema primario, el esquema que hemos estado revisando en esta ocasión. La dosis del esquema primario deberá ajustarse en aquellos pacientes que presenten o pesen menos de 45 kilogramos o más de 70 kilogramos sin sobrepasar las dosis máximas diarias.
En este caso tenemos la fase inicial de más o menos 50 dosis, 2 meses o 10 semanas, isoniazida 300 miligramos, rifampicina 600 miligramos, piracinamida 1500, etambutol 800 miligramos, y en la fase de continuación de 4 meses y 16 semanas debería recibir 300 miligramos de isoniazida y 600 miligramos de rifampicina. Se recomienda el uso en la fase inicial y de continuación para poder mejorar la adherencia, la utilización de dosis fijas combinadas. Estos son comprimidos que contienen rifampicina 150 miligramos, isoniazida 75, piracinamida 400 y etambutol 275 miligramos, que al administrar 4 comprimidos contienen la cantidad o los miligramos que debería recibir de el total de antituberculosis en el día. Existen dosis fijas combinadas de la fase inicial con los 4 fármacos y dosis fijas combinadas de la fase de continuación solamente con rifampicina y isoniazida. Es importante acá también evitar errores de administración de fármacos y revisar adecuadamente que los fármacos que estamos administrando correspondan a la fase que corresponde al paciente. Esto es para personas que pasan más de 45 kilos y menos de 70 kilogramos. Para aquellos que pesan más de 70 se puede administrar tratamiento con dosis fija combinada, pero se deberá adicionar un comprimido de isoniazida para que el paciente reciba un total de 400 miligramos diarios de isoniazida. Esto es importante que sea revisado por el equipo. El peso, el control de peso es mensual por si requiere algún ajuste y la indicación debe ser realizada por el médico de la atención primaria. Les coloco esta mano acá para que recuerden siempre que sean dosis fijas combinadas de fase inicial o de continuación, siempre son 4 comprimidos en ambas fases de tratamiento. Es posible que tengamos algunas situaciones especiales desde el punto de vista clínico y deberán realizarse algunos ajustes. Como bien mencionaba al inicio de la presentación, todo ajuste tiene que ser en coordinación con el referente clínico. Podemos tener toxicidad o contraindicación en el uso de isoniazida. Es muy probable que el paciente quede utilizando 2 meses de rifampicina, etambutol y piracinamida y 7 meses de etambutol y rifampicina. Pueden existir algunas otras indicaciones en el caso de la contraindicación o toxicidad a rifampicina. Eso es consulta a nivel central. Toxicidad o contraindicación de uso de piracinamida, el paciente va a utilizar 2 meses de isoniazida, rifampicina, etambutol y 7 meses de isoniazida y rifampicina. Toxicidad o contraindicación en el etambutol, vamos a utilizar 2 meses de isoniazida, rifampicina, piracinamida y 4 meses de isoniazida, rifampicina. Cuando existe coinfección con el VIH, el esquema primario se prolonga en la fase de continuación a 7 meses para que el paciente en total pueda realizar 9 meses de tratamiento. En el caso de meningitis tuberculosa ocurre exactamente lo mismo, se alarga la fase de continuación para que el paciente pueda hacer 9 meses de tratamiento, asimismo la sílico-tuberculosis. En el embarazo se utiliza el esquema primario sin modificaciones. En la insuficiencia hepática o hepatotoxicidad se puede utilizar un tratamiento que tenga 2 meses de levofloxacino, rifampicina, etambutol y 10 meses de rifampicina, etambutol previa autorización del nivel central. En insuficiencia renal se va a realizar ajuste de dosis de acuerdo a la función renal y en general los fármacos que se ajustan en este caso es la piracinamida y el etambutol. Es importante que frente a un paciente que tiene alguna alteración renal o que se dializa, los fármacos en este caso sean administrados después de la diálisis y siempre en coordinación con el equipo del servicio para su correcta administración. En el caso de resistencia demostrada a algún fármaco del esquema primario, como mencionábamos anteriormente, existen pautas de tratamiento de tuberculosis resistente en el capítulo 8, pero esto es de competencia del especialista, del referente clínico y del nivel central. En nuestro servicio tenemos disponible el control en el policlínico de tuberculosis que se realiza en el Hospital Gustavo Fricke por el referente clínico
Está disponible para todo paciente con diagnóstico de tuberculosis activa en nuestro servicio de salud. La solicitud al correo electrónico a la referente de enfermería del servicio y, como bien les mencionaba, se realiza en la unidad de procedimientos programados del Hospital Gustavo Fricke. Es con agenda abierta, no requiere la realización de una interconsulta, solamente el correo electrónico, y se envía copia del tarjetón por correo electrónico, estudio de contacto por ambos lados, la hoja de referencia, que es el formato que utilizamos en nuestro servicio, para el programa de tuberculosis, y los exámenes solamente si padece comorbilidades. Se enviará una contrarreferencia vía correo electrónico en la cual debe dar respuesta el médico tratante de su recepción y de las acciones que ha realizado en base a la contrarreferencia enviada. Con el objetivo de prevenir la neuropatía periférica por isoniazida, se debe administrar piridoxina, vitamina B6, por vía oral a todos los pacientes en tratamiento antituberculoso con esquema primario o con un esquema modificado que incluya isoniazida. Además, que presenten alguna de las siguientes condiciones, como embarazo, puerperio, lactancia, síndrome de inmunodeficiencia humana, diabetes, desnutrición, alcoholismo activo, daño hepático crónico, enfermedad renal crónica u otras condiciones con indicación del médico tratante, que generalmente tienen que ver con una tuberculosis muy avanzada o con una tuberculosis cavitaria. Generalmente se utiliza de lunes a domingo, no requiere administración directamente supervisada, es decir, se le entregan los comprimidos al paciente, en este caso de la piridoxina, para ser autoadministrados en domicilio. Para la organización del tratamiento de tuberculosis, como bien mencionábamos al inicio, el inicio de tratamiento debe ser en un plazo no mayor a 24 horas hábiles. Para ello está dispuesta la tarjeta de tratamiento, cuyo objetivo es llevar un registro de las actividades relacionadas con el tratamiento del paciente. Se debe, en lo posible, gestionar el acceso al examen de medicina preventiva, EMPA o EMPAM, si es persona mayor, con el objetivo de enlazar a la persona y hacer una detección precoz de patologías crónicas como comorbilidad a el diagnóstico de tuberculosis. Todos los pacientes deben tener el registro de la glicemia capilar en el tarjetón del paciente, más aún si tiene antecedentes de ser un paciente diabético, para lo cual será necesario conocer la glicemia en ayunas y una hemoglobina glicosilada a medida que el paciente va avanzando su tratamiento. Se solicitará radiografía de tórax al iniciar el tratamiento, esto lo realiza el médico principalmente. Obviamente esto no debe retrasar el inicio del tratamiento del paciente, y también deberá realizarse una radiografía por lo menos 6 meses después de que finalice, a los 6 meses de finalizar el tratamiento, y también nosotros solicitamos en lo posible el control de los 6 meses post término de tratamiento. Principalmente tiene que ver con el objetivo de evaluar la evolución de las lesiones radiográficas o la presencia de algún tipo de secuela. Dentro de las acciones que realizan los profesionales del equipo, en la primera consulta de enfermería se debe realizar el mismo día que el paciente inicia el tratamiento, y en ella el objetivo tiene que ver mucho con educar al paciente y su familia, definir en común acuerdo la fecha para realizar la visita domiciliaria de ingreso, aplicar el score de riesgo para la pérdida de seguimiento. Todo ello generará o debería generar la realización de un plan de atención que incluya medidas de prevención en la pérdida de seguimiento de acuerdo a las características propias del caso que tenemos enfrente, fortalecimiento de la adherencia, manejo integral del caso y la realización del estudio de sus contactos. Todos los pacientes con tuberculosis deben ser evaluados y tratados de manera integral, considerando la implementación del modelo de atención de salud integral de salud familiar y comunitaria.
y tomando en cuenta sus comorbilidades con la finalidad de que éstas sean detectadas y tratadas oportunamente. Por ello que se solicita que los pacientes tengan su EMPA o EMPAM al día. Una vez iniciado el tratamiento, el equipo de tuberculosis de la atención primaria deberá reunirse con el equipo de sector al cual pertenece el paciente y su familia a fin de coordinar acciones y obviamente aunar los esfuerzos que aseguren el éxito del tratamiento de este paciente. También el equipo psicosocial del sector deberá acompañar al profesional de enfermería encargado del PROSET a la visita domiciliaria de ingreso y aprovechará esta instancia para realizar un estudio de familia, con el objetivo de orientar el plan de manejo del paciente y sus contactos. La visita domiciliaria de ingreso debe efectuarse dentro de los primeros 3 días luego del inicio del tratamiento con la participación del equipo psicosocial siempre que sea posible. A su ingreso, todos los pacientes deben ser evaluados por trabajador social. Además, se agregarán evaluaciones por otros profesionales del equipo de acuerdo a las necesidades del paciente como psicólogo, nutricionista, kinesiólogo, matrona, terapeuta ocupacional y odontólogo según necesidad, evaluada por el equipo PROSET a cargo del paciente. La evaluación por trabajo social tiene como por objetivo realizar la evaluación socioeconómica y orientar si fuese necesario la obtención de algún tipo de beneficio, programas de ayuda social, beneficios sociales del PROSET y derechos a los trabajadores de la ley 16.744 según corresponda. Hay que recordar que el estrato al que más afecta la tuberculosis justamente son las poblaciones más vulnerables. De los controles que se realizan durante el tratamiento, es importante dar comodidad y privacidad al paciente mientras se toma los fármacos. El médico debe controlar al paciente de manera mensual con una consulta adicional al cambio de fase y si es que las consultas mensuales no calzan justamente con el cambio. Además, se debe realizar controles médicos al alta del paciente y a los 6 meses posteriores al alta. Los controles médicos mensuales, el profesional deberá evaluar la evolución bacteriológica del paciente, la adherencia al tratamiento con revisión de la tarjeta de tratamiento, estudio de los contactos, eso conlleva la revisión de la tarjeta de estudio de contacto, ajustar las dosis de fármaco si es que es necesario y evaluar si existen reacciones adversas a los fármacos. De la organización de tratamiento y controles por parte del profesional de enfermería del equipo de tuberculosis de la atención primaria realizará control al inicio del tratamiento y posteriormente de manera mensual, con una consulta adicional al cambio de fase si las consultas mensuales no calzan justamente con esto. Además, realizará controles al alta y a los 6 meses posteriores al alta del paciente. En los controles mensuales de enfermería deberá reforzar la educación. Para ello es importante que identifique cuáles son las dudas o consultas que pueda tener el paciente y su familia, evaluar la adherencia al tratamiento, evaluar la evolución bacteriológica y clínica del paciente y evaluar el cumplimiento del estudio de contacto. Se realizará la reevaluación y adecuación del plan de atención de enfermería en caso de ser necesario. Es importante que el profesional de enfermería también conozca y revise la contrarreferencia enviada desde el referente clínico para dar continuidad a la continuidad de la atención y del tratamiento del paciente en la atención primaria. En relación a las inasistencias al tratamiento, o baja adherencia, cuando un paciente no asiste a la administración de tratamiento, el técnico de enfermería del equipo de tuberculosis de su establecimiento deberá, primero que todo, informar al equipo. Segundo, contactar telefónicamente al paciente el mismo día de la inasistencia para conocer cuál es la causa de por qué no acudió a su tratamiento. En el caso que el paciente no asista nuevamente, el técnico de enfermería deberá realizar una visita domiciliaria. En caso de persistir la inexistencia de tratamiento, el profesional de enfermería del equipo de tuberculosis deberá realizar una visita domiciliaria dentro de la primera semana desde la inasistencia. En esta visita podrá participar otros integrantes del equipo que pudieran colaborar en el abordaje integral del caso.
El objetivo de esta visita es evaluar y resolver situaciones específicas del paciente que estén produciendo la falta de adherencia al tratamiento. Es importante recordar que cuando tenemos un paciente con diagnóstico de tuberculosis activa que no presenta buena adherencia o que está en estado de abandono, en contacto directo con niños, niñas o adolescentes menores de 15 años constituye una vulneración de derechos infantiles. Por lo tanto, deberemos en ese caso implementar una medida de protección si es que todas las acciones anteriores no han dado resultado para que el paciente mejore su adherencia. Esta medida de protección la debe realizar el profesional de trabajo social en conjunto con la dirección del establecimiento para que se lleve a cabo. De los registros, entre los registros que podemos encontrar en el programa se encuentra el libro de registro y seguimiento de pacientes con tuberculosis. Es un libro de dimensiones bastante grandes, del tamaño de 2 mercurios, diarios mercurio actual. Es importante que debe existir en todas las unidades o establecimientos que realicen actividades del programa. Su objetivo es registrar en forma individualizada los antecedentes, diagnóstico, resultado de pruebas de susceptibilidad, esquema empleado, evolución y egreso de tratamiento para cada caso que inicia o se reincorpora a tratamiento en dicho establecimiento. Es el equivalente de tener un registro histórico de los casos de tuberculosis que un establecimiento ha tenido a su cargo. Cada establecimiento del nivel local deberá actualizar diariamente la información de los casos de tratamiento también en el censo pacientes que debe entregar al servicio de salud de manera mensual y en las tarjetas de tratamiento del paciente. En este caso debe ser de manera diaria. En esta diapositiva podemos visualizar la tarjeta de tratamiento para tuberculosis activa vigente, actual que obedece la norma. Que es importante, hemos destacado en color amarillo aquellos datos que sí o sí no pueden faltar en el registro. Cada uno de los datos que está puesto en esta tarjeta es importante, pero de ellos existen algunos más importantes, como por ejemplo la localización, el tipo de caso, la confirmación, la susceptibilidad a fármacos, si tiene otros antecedentes de salud, en qué establecimiento está realizando su tratamiento, la notificación debe estar claramente puesta la fecha y el folio del EpiVigila y la fecha de inicio de tratamiento con cada uno de los controles y sus resultados de vaciloscopía de cultivo, la radiografía de tórax y su resultado y la aplicación también del score de pérdida de seguimiento. El registro debe ser legible y completo. En la contracara vamos a encontrar el espacio para el registro de la administración directamente supervisada de los fármacos para tuberculosis, que es importante. En esta zona debemos colocar el mes y el año de administración de tratamiento. Por ejemplo, esta persona inició el primero, pongamos que aquí dice enero, el 1 de enero su tratamiento o el 1 de febrero, y el TENS o el profesional de enfermería debe registrar la dosis administrada que corresponde ese día con las iniciales de su nombre y su apellido. Los días de fin de semana, o sea, sábado y domingo o feriados, deben pintarse en color rojo. Los días de feriado, como equipo del servicio de salud, propiciamos que el paciente tenga acceso a su tratamiento previa coordinación con un establecimiento SAR, SAPO, SUR o algún servicio de urgencia del hospital de baja más cercano. Una vez que termina el mes, el TENS y la enfermera deben contabilizar las dosis recibidas versus las dosis programadas del mes y registrar el total de dosis recibidas. Debe quedar consignado el control de peso mensual y el esquema de tratamiento que se encuentra en uso. Cuando el paciente vaya a realizar el cambio de fase, es importante consignar en qué fecha fue que realizó este cambio de fase. Al mismo tiempo, es relevante ir contando las semanas de tratamiento y se entiende por semana de tratamiento los 5 días que el paciente de lunes a viernes ha recibido su tratamiento.
¿De qué manera vamos a controlar y monitorizar la curación del paciente a medida que avanzan los diferentes meses? A través de una vaciloscopía y un cultivo, que es el que se realiza de manera mensual, contando a partir de la fecha de inicio de tratamiento. ¿Qué es relevante? Que es muy probable que al primer mes de tratamiento tengamos aún la positividad de la vaciloscopía, pero el cultivo salga negativo. ¿En qué etapas de control de tratamiento deberíamos preocuparnos? Sobre todo si tenemos un cultivo positivo al tercer mes de tratamiento, y los pacientes con cultivo positivo al tercer mes son sospechosos de fracaso. No debe descontinuarse la terapia antituberculosa hasta que no se tenga el resultado desde el ISP a la sensibilidad de fármaco. También constituyen sospecha de fracaso de tratamiento los pacientes que presentan vaciloscopía positiva al cuarto mes de tratamiento. Aquí estamos visualizando una vaciloscopía en donde se observan efectivamente bacilos presentes en la muestra. ¿Qué es relevante? En estos casos es importante hacer un control radiográfico y evaluar la adherencia real del paciente al tratamiento, ya que podríamos estar en presencia de un falso fracaso debido a la baja adherencia al tratamiento, cuando los pacientes simulan tomar su tratamiento pero finalmente lo eliminan. Como conclusión, podemos mencionar que el trabajo que realiza el equipo de tuberculosis del establecimiento de salud de cada una de las comunas que pertenecen al servicio de salud es fundamental, finalmente para potenciar los resultados del control y eliminación de la tuberculosis en nuestro país, poder cortar la endemia y con ello disminuir justamente la incidencia de nuevos casos. Les comparto este link con los documentos del Ministerio de Salud, la cual pueden encontrar la norma de tuberculosis y información a los profesionales de salud, y también los formatos que maneja el MinSal para los tarjetones de tratamiento, las hojas de traslado y las pautas de supervisión. Les comparto el QR donde van a encontrar la prueba de esta clase. Muchas gracias por su atención.